Muy bien, nos quedamos hace 8 días hablando del proceso de la santificación, que dijimos eran 4 puntos, ¿se acuerdan? Nada más lo repito para continuar después de ahí. Primero dijimos que Jesús es la puerta de ingreso a nuestra santificación. El segundo dijimos que el Espíritu Santo es quien nos santifica día con día. Número 3, dijimos que la palabra de Dios es el instrumento que usa el Espíritu Santo para santificarnos. ¿Vamos bien? Y número 4, dijimos que nuestra obediencia a la palabra de Dios nos va a llevar a experimentar estos procesos de santificación en nuestra vida. Este es el proceso de la santificación de esta manera. Si alguien pudiera preguntar, oiga pastor, ¿y qué pasa con el cuarto? Si no se obedece, ¿qué va a pasar con el cuarto si no obedecemos? ¿Va a haber santificación? ¿Va a haber proceso de santificación? ¿Se va a experimentar? Aunque entramos, pudiéramos quedarnos como unos enanos espirituales, unos pigmeos espirituales, ¿verdad? Unos niños en Cristo, más carnales que espirituales. Entonces, este es el proceso natural que se debe de realizar en nosotros. No nos exime, aunque es de Dios la obra, no nos exime a nosotros de la responsabilidad de obediencia. Es importante obedecer. Amén. Amén. Bien. Entonces, aquí continuamos. La santificación es una obra totalmente de Dios. Anote esto porque esto es bien importante lo que le voy a decir. La santificación es una obra totalmente de Dios por medio de su Espíritu Santo. Póngale un punto ahí. Pero esta no va a venir mágicamente después de nuestra salvación. Ya hemos entrado a ella. O sea, usted por la salvación entra a la santificación. Pero ahora tenemos también la responsabilidad de obedecer la palabra de Dios que nos santifica. Ahora vamos a contestar una pregunta, porque entra esta pregunta que nos haríamos todos, ¿no? ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino de la santificación? ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino de la santificación? ¿Cómo? Y vamos a contestar con varios puntos, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo podemos saberlo si realmente estamos siendo santificados? El primero, una primer evidencia de ese camino de santificación en nuestra vida es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Porque estoy haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Mateo 7, verso 21, por favor. Mateo 7, versículo 21. Cuando lo tengan, díganme listos. Dice ahí, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar en el reino de los cielos? ¿Quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está claro? Porque la Biblia también dice, sin santidad nadie verá al Señor, pero ahí está claro. ¿Cómo vamos a ver al Señor? ¿Cómo nos vamos a encontrar con Él? Haciendo la voluntad de Dios. Esta es una evidencia
en el que podemos estar convencidos que estamos en ese camino de la santificación. Cuando tú ves tu vida, cuando tú analizas tu vida en el diario vivir, no quiere decir que no faltes. Si los cristianos somos perfectos, cometemos errores, pero en general estamos viendo que estamos haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. No estoy hablando de perfección, recuérdelo, porque usted y yo no somos perfectos. El único perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Él sí hizo la voluntad de Dios en una manera perfecta, como hombre en la tierra. Pero nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios. Claro, a lo mejor hay áreas que todavía me está costando trabajo, pero en su gran mayoría estoy haciendo la voluntad ¿de quién? Y estoy en busca de más, ¿verdad? Esa es una evidencia de ese camino de la santificación. Número 2, otra evidencia de que andamos en el camino de la santificación es porque me estoy limpiando de toda contaminación de la carne y del espíritu. Note el tiempo del verbo, me estoy. ¿Qué tiempo es? Pero habla de un tiempo presente continuo, ¿verdad? Me estoy limpiando de toda contaminación de la carne y del espíritu. No habla de un tiempo nada más de un momento, no, habla de algo continuo. Me estoy, todos los días. Segunda de Corintios 7:1, ahí lo dice. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 1. ¿Lo tienen? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, todas las promesas recibidas por la salvación, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando. ¿Qué debemos perfeccionar? La santidad en el temor de Dios. Fíjese, una vez más encontramos un texto que nos habla de proceso, no de algo que se logra de un día para otro. Nadie puede ser totalmente libre en su contaminación, en su vida en general. Todos estamos trabajando, luchando, y mientras tú luches con esas áreas de tu vida, Dios te está viendo el deseo de ser limpiado de toda contaminación de carne y del espíritu. Cuando decimos del espíritu, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo, nada más aclaro a eso, nos estamos refiriendo a toda idolatría, sea física o indirectamente con ídolos del corazón. Eso es limpiarse de espíritu. Por ejemplo, alguien tiene que ser limpiado de espíritu cuando su corazón lo está poniendo en el deseo de querer tener riqueza, de querer tener bienes, de querer tener, como queriéndole robar el lugar que le corresponde a Dios. Y hay una lucha en alguien que está así enfocado, afanado en eso. Eso es limpiarse de contaminación de espíritu en su corazón. A eso se refiere. Y cuando nosotros trabajamos, mis hermanos, en la carne y en el espíritu, de esa manera la santidad va a irse madurando en nosotros. Perfeccionar la santidad es que podamos alcanzar una mayor madurez en la santidad, en el temor de Dios, como dice ahí, ¿no? Otro punto. Otra evidencia más. ¿Cómo puedo saber que estoy en el camino de la santidad? Porque vivo buscando esa santificación en toda mi manera de vivir. No, es sin pregunta, es porque vivo buscando esas, es como una respuesta a la pregunta que hicimos al principio, ¿verdad? ¿Cómo podemos saber si estamos en el camino de la santificación?
porque vivo buscando esa santificación en toda mi manera de vivir. Esa es otra evidencia de que ando en el camino de la santificación, que tienes un fuerte deseo y estás buscando cada día. Ahora fíjese bien, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 14 al 15, ahí nos dice de esta santificación en toda nuestra manera de vivir. 1 de Pedro 1, 14 y 15. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, cuando no conocíamos al Señor, cuando no conocíamos la palabra de Dios. Ahora ya no somos ignorantes. Ahora tenemos el Espíritu de Dios que nos da discernimiento de lo bueno, de lo malo. Hoy tenemos una nueva vida espiritual en nosotros que nos hace comprender acciones, actitudes, formas de pensar, formas de usar los ojos, la boca, los oídos, los ojos, las manos, los pies, que no son correctos. Por eso aquí está diciendo que no nos conformemos ya no vivamos como antes lo hacíamos, sino como aquel que nos llamó es santo, el que nos llamó, que es nuestro Dios, que es el Señor Jesucristo, es santo. Dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué dijimos que era este punto de evidencia? Porque vivo buscando. ¿En qué tiempo está este verbo? Buscando. Pero ¿qué te da a entender? Buscando. ¿Nada más una vez? Otra vez, te está hablando de algo continuo, ¿no? Buscando todos los días. A lo mejor el día de hoy amaneciste con el pie izquierdo, no con el derecho, y te levantaste de malas y nadie te tocó, ¿verdad? Pero desde que despertaste, híjole, como que apareció el endemoniado gadareno. Pero tú tienes al Espíritu de Dios, tienes una nueva vida espiritual y sabes que eso que ya hiciste desde temprano no está bien. ¿Qué haces? Estás buscando ser santos en toda vuestra manera de vivir. Yo sé que la santificación la hace Dios en mi vida. Yo ya sé que el Espíritu Santo es quien la realiza en mi vida. También ya sé que el Espíritu Santo lo que usa es la palabra de Dios. Pero también ya sé que es mi responsabilidad obedecer ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, cuando ya identifico una área en mi vida en este día que no lo hice bien, yo tengo que llevar esa área a Dios, reconocer que fallé, pedir perdón si ofendí a una persona, ubicarme. ¿Para qué? Para que este proceso de santificación en esa área de mi vida se realice. Por eso dicen toda vuestra manera de vivir. Esto quiere decir, mis hermanos, que todos nosotros en alguna área fallamos. Con los ojos, con los oídos. A lo mejor ni oíste bien y ahí vas con el chisme a decir algo que ni siquiera así fue. Y ahí está una área que tiene que ser santificada. Todas estas partes de nuestro ser tenemos que llevarlas a la santificación. ¿Y cómo las llevamos a la santificación? Sometiendo nuestros ojos, sometiendo nuestros oídos, sometiendo nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestra boca, nuestras manos, lo que hacemos con ellas, nuestros pies hacia donde nos dirigimos, sometiendo cada parte de nuestro cuerpo a la obediencia de la palabra. ¿De quién? De Dios. Usted puede leer en la Biblia, si usted me pregunta, hermano, ¿y cómo puedo santificar? Así como dices, toda mi manera de vivir, pues toda tu manera de vivir incluye todos tus sentidos, todo tu ser completo, ¿o no? Por ejemplo, alguno en el día salió en su vehículo y por ahí alguien le dijo y no se aguantó y levantó la mano. ¿Usó sus manos en santificación? No, ¿verdad?
Entonces tiene que trabajar ahí porque todavía está luchando ahí, a lo mejor con su ira y con sus manos, ¿no? Pero luego, no, pero es que él fue el primero, ¿para qué me dice? No, eso no te dice la Biblia no te dice que si otros te provocan, tú respóndeles, no, al contrario, la Biblia nos está enseñando que no nos venguemos, que al que te maldice, ¿qué tienes que hacer? Con tu mano, levántala en alto y abre la palma y yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y que tú, y te avienta ahí un montón, te recuerda a la mamá, y tú, te bendigo en el nombre de Jesús. Aunque te cueste trabajo al principio. ¿Sale? Ahí está en toda, ahí está otra. Si tú estás viendo esto en tu vida y estás viendo que esto está sucediendo, es real, es genuino en tu vida, entonces yo puedo estar seguro que estoy en el camino de la santificación. Pero tampoco me debo de engañar a mí mismo. Si esto no está pasando en mi vida, yo tengo que estar consciente en qué posición me encuentro. Si he entrado a la puerta de la santificación, si de verdad el Espíritu Santo mora en mí y me está haciendo ese proceso por la palabra y yo estoy aprendiendo a obedecer la palabra. Amén. Otra evidencia. ¿Qué más? Otra evidencia clara de que estamos en el camino de la santificación, mis hermanos, es porque vivimos apartados de la forma y manera de vivir del mundo. Porque vivimos apartados de la forma y manera de vivir del mundo. Es que no puede ser, miren hermanos, no puede ser que mientras vengo a la iglesia soy la persona más santa del mundo. Pero cuando voy a mi trabajo me pongo el uniforme de Blue Demon, no del santo. Y usted sabe lo que significa Blue Demon, ¿verdad? ¿Sí sabe o no? O sea, lo tengo que deletrear. Pero no debe de ser así. O sea, no debe de ser que yo voy a mi trabajo y soy como todos, hablando como hablan todos, haciendo lo que todos hacen. Ay, hermano, es que tú no estás en un trabajo como yo. Yo trabajo moviendo camiones, peceras, y ni si supieras cómo hablan todos los camioneros, pues ¿y qué? Que hablen como hablen. Pero si tú tienes el Espíritu de Dios en ti y has entrado a la santificación y eres obediente a la palabra de Dios en toda tu manera de vivir, tú tienes que mostrar que no puedes vivir de acuerdo a la forma y manera de pensar del mundo. Una forma clara cuando ya no piensas así es que se empiezan a burlar de ti y aguantas la carrilla. ¿Cuántos dicen amén? O le hacen clic. Cuando yo empecé en el Señor, yo estaba estudiando. Por un lado tenía la escuela, la preparatoria. Todos mis amigos. Yo tenía un amigo que éramos, no sé cómo expresarlo, pues éramos muy amigos, para todo, a donde sea andábamos, ¿no? Su papá era dueño de algunos camiones, autobuses, Guadalajara, Chapala, y también iban hacia Melaques, Iguatlán, todo eso. Así que andábamos juntos y era reventón para allá, para acá y todo, pero el Señor vino y ¡pum! Como que me tumbó del caballo, así como a Pedro, ¿no? Y me tocó. Perdón, Pablo, gracias por corregirme. Qué bueno que no están dormidos, los estaba probando. Pero es que no es el caballo, a mí me tumbó del tren. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Y me tocó el Señor. Y una vez que me toca, yo pongo este ejemplo, ¿verdad? ¿Qué creen que es lo primero que hice? Llego y luego, compadre, me decía compadre, vámonos, y ahorita y que va a haber un fiestonón. Él era de Autlán de la Grana. Y ahí en Autlán de la Grana, y yo estaba escuchando y le dije, compadre, yo ya no te puedo acompañar a esas cosas.
porque acabo de conocer al Señor Jesucristo y yo ya no puedo hacer eso. Mejor yo te invito, vamos a la iglesia. No, compadre. Y desde ahí, esos grandes amigos ya no fueron grandes amigos. Me lo encontré tiempo después, le volví a compartir la palabra de Dios, ya casados los dos, no quiso recibir del Señor. Después, ya yo trabajando en mi último trabajo, ellos andaban comprando camiones y pues nosotros prestábamos dinero para que la adquisición de maquinarias, o como en el caso de ellos que compraban camiones, pues no se descapitalizaran, se les prestaba y podían aprovechar el hacer depreciación fiscal a través de comprar este tipo de equipos, ¿no? Entonces yo fui, lo visité porque supe que andaban comprando, pero igual le volví a compartir la palabra de Dios, aún ya como de negocios, haciendo negocios los dos, aún ahí yo le compartí la palabra de Dios y rechazó al Señor, mis hermanos. Pero así es, ya no podemos vivir igual. Lo mismo en el ferrocarril. Era los 3 años que tenía ahí trabajando, porque yo entré a los 15 años, a los 18 me tocó el Señor, yo ya no podía ser como lo eran todos. Ya no podía hacer lo mismo, ¿verdad? Ahí donde trabajaba, casi todos los días era llenar una tina de cervezas y comprar ceviche para… Algunos se le está antojando, ¿verdad? Pero no, hermanos, no es así. Ahora ya como cristianos, entonces, ¿cómo evidenciamos que andamos en el camino de la santidad, apartados de esa forma y manera de vivir del mundo? No se imagina, al principio me costó mucho trabajo porque hasta se me hincaban, ahí viene el padrecito, ahí viene el padrecito. Y así era difícil la batalla, la lucha. Pero sin embargo, el Señor nos da la fuerza. ¿Cuántos saben que nos da la fuerza? Cuando deseamos agradar a Dios, amén. Dice Romanos 12:2, ahí confirma este punto. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese, cuando dice no nos conformemos, es que nos está diciendo que ya no vivamos como vive el mundo, como piensa el mundo, ya no hablemos todo, ¿no? Ya no hablemos, ya no oigamos, ya no veamos como lo hace el mundo. No, sino que nos demos a la tarea de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Cómo es esto? Por la palabra. Es por la palabra de Dios, es decir, cuando la palabra de Dios la obedezco, la meto a mi vida, la meto a mi corazón y la obedezco, entonces es ahí donde se da esa transformación, esa renovación que comienza en mi mente, en mis pensamientos. Ahí comienza todo. Amén. Vamos a otro punto. ¿Cómo puedo saber que ando en el camino de la santificación? Cuando vivo apartado, este es un punto importante, cuando vivo apartado de toda inmoralidad sexual. Dice Primera de Tesalonicenses 4:3. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La palabra fornicación aquí es porneia, que significa toda inmoralidad sexual. Y la inmoralidad sexual, mis hermanos, involucra desde la pornografía hasta los actos. ¿Cómo puedo saber que ando en el camino de la santificación cuando yo no permito nada de esto en mi vida? Me aparto. Amén. Bien, hay muchos puntos más que quisiera hablarles, pero tengo que avanzar, hermanos, porque se nos está yendo ya los días, los tiempos. Nos queda un lunes, el próximo, porque el que sigue luego es festivo.
y el que sigue ya son los exámenes en lunes, no en martes. Entonces, pues tengo que aprovechar lo que se pueda. Así que vamos a ir a otra declaración de fe. Dejamos que creemos en la santificación, hemos aprendido lo que debemos aprender de nuestra fe en este punto de la fe, que es la santificación, y vamos a un punto número 10, que es creemos en la iglesia. Este también es un punto importante en nuestra declaración de fe. ¿Creemos en qué creemos? En la iglesia, que es el cuerpo místico de Dios. La Biblia habla mucho que nosotros somos el cuerpo y Cristo es la cabeza, ¿verdad? También creemos en que la iglesia fue fundada por Cristo. Fundada, establecida por Cristo. Es decir, la iglesia comenzó precisamente en Cristo. Anteriormente en el Antiguo Testamento había un pueblo que era de Dios. ¿Y cómo se conocía ese pueblo? Israel. Escogidos en Abraham. Pero hoy nosotros somos una nueva generación llamados iglesia, cuerpo místico de Cristo, fundadas por Cristo. Pero también la iglesia es considerada la casa de Dios, la habitación de Dios. La iglesia es considerada la casa de Dios, la habitación ¿de quién? De Dios. Así que cuando nos reunimos, la iglesia, la habitación, a veces nosotros ya por costumbre decimos, vamos a la iglesia, pero pensamos en los muros y en el lugar donde nos reunimos, ¿no? Pero eso no es la iglesia. Anteriormente, pues sí, así le llamaban a los templos. Pero hoy, mis hermanos, la verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. La verdadera iglesia es cuando nos reunimos todos. Este auditorio mayor de casa de oración, cuando todos se van, está espantoso. De verdad. Está muerto, sin vida. Así que no podemos decir, esta es la casa de Dios. No, la casa de Dios la conformamos todos. Cuando venimos y nos reunimos, hay vida en la casa de Dios. Cuando todos venimos y nos reunimos, ahí se siente el Espíritu de Dios, ahí se manifiesta la gloria de Dios, porque somos la iglesia, la habitación, la casa de Dios. Amén. También, como iglesia, todo creyente es un ministro llamado a servir. Anote esto. Todo creyente, ¿cuántos? Todo creyente es un ministro llamado a servir, a testificar, a interceder y a edificar. Como iglesia, fíjense bien, tenemos esta responsabilidad, cada creyente. ¿Cada qué? Cuando decimos cada creyente es un ministro, también aquí hay un error, porque luego pensamos, ministro, pastor, todos somos pastores. No confunda. La palabra ministro está refiriéndose a una persona que fue llamada para servir a Dios. ¿Cuántos fueron llamados? ¿Cuántos son salvos? Bueno, pues también Dios te llamó a servirlo. Eres un ministro. Y como ministro, Dios quiere que le sirvas. Amén. Que le sirvas. A lo mejor tú no puedes servir en la iglesia, pero a lo mejor supiste que tu vecino está enfermo y le hiciste un chocolate. Claro, si lo puede comer, si no, no le haga chocolate, porque si se enferma se muere, ¿verdad? A lo mejor eso no es servir, a lo mejor eso es voy a hacer algo porque se vaya más rápido. Y eso como que es otra cosa, ¿verdad? No. Ahí es donde tenemos servir, mis hermanos, tenemos que aprender a servir. Y los que somos casados, nuestro primer lugar de servicio no es la iglesia.
Porque algunos somos buenos para servir en la iglesia, pero cuando llegamos a la casa no movemos ni siquiera la mosca, ni siquiera la espantamos. No, hay que servir, hay que ser serviciales en casa. No, pastor, pero a mí así me acostumbraron. Mi papá me decía, las mujeres son las que hacen eso. Bueno, eso es lo que te decía tu papá, pero lo que te dice Cristo no es eso. Lo que Cristo te dice es que sirvas, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por todos. Amén. Servir, testificar. ¿Cómo testifico? ¿Cómo le puedo testificar a mi familia que no conoce a Dios sirviéndola? Es que, pastor, les hablo y les predico. Ya no les hables, ya no les prediques, sírveles. ¿Saben cómo a mi hermano mayor, él ya partió con el Señor, pero ¿saben cómo pude llevarlo a los pies de Cristo? Sirviéndolo. ¿Y saben dónde? En el hospital. Disponiendo mi vida para pasar noches cuidándolo, no diario, porque no podía diario, pero algunos días, aunque me costara trabajo por mis ojos, yo me disponía y yo lo sirvo. Y en ese servicio Dios me dio la oportunidad de llevarlo a los pies de Cristo cuando Él no quería nada conmigo. Pero es el servicio. Es como testificamos, pero también intercedemos y nuestra responsabilidad es edificar. Tú eres la iglesia, tú eres el cuerpo de Cristo. No puedes estar derrumbando ladrillos porque eso no es edificar. Edificar es poner ladrillos. ¿Cuántos ponen ladrillos? A ver. ¿Cuántos ponen ladrillos de amabilidad? ¿Cuántos ponen ladrillos de paciencia? ¿Cuántos ponen ladrillos de amor? De responsabilidad, ladrillos de, pues tantas cosas, ¿verdad? Servicio, perdón. Eso es edificar, eso es lo que tenemos que hacer entre nosotros, edificar. Es bien triste, mis hermanos, que vemos la iglesia en general, como ya lo ha comentado el pastor Chuy muchas veces en las predicaciones, y vemos ahí en internet tumbando ladrillos de un lado para otro, en lugar de edificar. La iglesia no fue llamada a hacer eso, la iglesia fue llamada a edificar. Un texto, Mateo 16, verso 13 al 19. 16, 13 al 19. Lo leo. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y note lo que le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Qué bonita experiencia, ¿no? Dios revelándole a Pedro y a sus discípulos el establecimiento y el fundar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo se fundó la iglesia, mis hermanos? Por su sangre preciosa derramada. Ese fue el precio para construir su iglesia, su sangre derramada en la cruz. Así que cuando le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, aquí hay dos cosas importantes. ¿Quién es esa roca sobre la que se fundaría la iglesia? Se establecería la iglesia.
Cristo. Su declaración que hizo Pedro anteriormente: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca dice que Cristo edificaría su iglesia. Note, ¿qué iba a hacer Cristo? Edificar. Y cuando uno habla de edificar, ¿con qué comienzas? Con los fundamentos. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Pero ¿quién fue la primer piedra? Porque aquí no había ladrillos. ¿Quién fue la primer piedra que se puso en esa edificación de la iglesia, aparte del fundamento? ¿Quién fue la piedra? Pedro. Por eso le dijo: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Quién fue el primero que predicó en el Pentecostés y se convirtieron 3,000? Dígame, ¿quién? ¿Quién? Pedro. Ahí están las llaves del reino, porque ahí abrió el reino de los cielos predicando el evangelio a los judíos. Pero luego en Hechos 10, ¿quién fue el primero en predicarle a los gentiles en la casa de Cornelio y a toda su familia? ¿Quién lo hizo? Pedro. Abrió el reino de los cielos para los gentiles. Ahí está cumpliéndose la palabra que Cristo le declaró a Pedro. Ahí se establece su iglesia. La iglesia el fundamento no es Pedro. Entiéndalo, no. Como lo dice la iglesia católica, no, el fundamento es Cristo. Si fuera Pedro, pobrecita iglesia, ya desde cuándo no existiría. El fundamento es Cristo, amén. Ahí comienza la iglesia, es un producto de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa la palabra iglesia? La palabra iglesia significa, vamos a anotar esta definición, la palabra iglesia significa congregación, asamblea, un conjunto de personas que son un resultado de la salvación de Cristo. Entonces, fíjense bien, si la iglesia es un producto de la obra del Señor Jesucristo, escúcheme bien esto, la única manera de formar una iglesia local es solo por la dirección del Espíritu de Cristo. No porque se me antojó, no como algunos piensan poner su changarrito. No, mis hermanos, no funciona. La iglesia, mis hermanos, es un producto de Jesucristo, y la única manera de formar una iglesia local es por la dirección del Espíritu. ¿De quién? De Cristo. Ahí es donde entran en función los ministerios, los dones ministeriales de Efesios 4:11. Ahí usted puede entender los ministerios, cada uno de ellos tiene una función, ¿verdad? Dice, porque Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Cada uno se ocupa. ¿Quién es el que funda iglesias? Los que tienen el don de este apostolado. Tienen esa facilidad para establecer iglesias, para formar iglesias. A lo mejor no nos vamos a meter en lo profundo, ¿verdad? Que hay apóstoles como antes o no, bueno, es muy diferente, pero la función de un apóstol sí la vemos en el don funcionar en gente que tiene la habilidad y la capacidad de establecer iglesias. Pero luego también vemos por ahí la función de los profetas, ¿verdad? Que siempre advirtiendo a la congregación, no como hoy vemos falsos profetas, pura prosperidad, puro éxito. No, el verdadero profeta de Dios siempre está confrontando a la iglesia. Siempre está exhortando a la iglesia. Pero luego después tenemos los evangelistas. Los evangelistas junto con el apóstol son dones que hay con la facilidad para evangelizar. Hay quienes les encanta evangelizar y tienen una facilidad para hacerlo. Nada los detiene. Hay otros, vamos a evangelizar. No, pues es que yo como que no soy de fácil palabra, y a algunos les cuesta, aunque todos tenemos que hacerlo. Pero hay unos que es muy fácil hacerlo, ¿o no?
Hay otros, mis hermanos, los pastores, no se diga, los pastores son los que ya una vez que la iglesia está establecida, el pastor tiene ese don para desarrollar y edificar la iglesia y que se formen ministerios y surjan más personas con discípulos y salgan más pastores y más apóstoles y más evangelistas y más profetas. Ahí entra la función de los maestros y de los pastores. Amén. Pero somos el cuerpo de Cristo todos. Nadie es más, nadie es menos. Todos somos el cuerpo de Cristo. El más importante de todos es la cabeza, y la cabeza es Cristo Jesús. Ahora, déjeme decirle algo rápido. La iglesia, mis hermanos, se compone en dos formas o dos maneras. Está la iglesia universal. No la de los de pare de sufrir, porque así le llaman ellos. No, ¿qué significa la iglesia universal? La iglesia universal la componemos todos los creyentes en todo el mundo. Usted sabe que usted tiene hermanos en China, ¿verdad? Usted sabe que tiene hermanos en Japón, en Alemania, en Canadá, en Argentina, en Paraguay. ¿Cuántos saben que tienen hermanos? No estoy hablando de casas de oración, no, estoy hablando de iglesia, la iglesia universal de Jesucristo, creyentes genuinos, verdaderos, que han recibido la salvación del Señor Jesucristo, y ellos son nuestros hermanos aunque no los conocemos. Pero todos componemos la iglesia, ¿qué? Universal. Por eso al principio la iglesia se le llamó iglesia católica, porque católico, hasta ahí estamos bien, significa universal. Hasta ahí estamos bien. Iglesia católica apostólica está bien, porque dependen de las enseñanzas de los apóstoles, y las enseñanzas de los apóstoles es las enseñanzas de Cristo. Lo que ya no es de Dios es lo que sigue. Iglesia católica apostólica, y ahí sí ya no. Nosotros no dependemos de Roma, dependemos de nuestro Señor Jesucristo, el que estableció la iglesia, ¿verdad? Amén. Ahora, rápidamente, ¿cuál es el ministerio de la iglesia? Vamos a anotar rápidamente el ministerio de la iglesia. ¿Cuál es el ministerio de la iglesia, de cada creyente? Número 1, adorar a Dios. Una de las primeras cosas que tienes tú y yo tenemos de responsabilidad es adorar a Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran a Dios nada más cuando vienen los domingos al servicio? Adore a Dios todos los días, levántese y adórenlo, exáltelo, porque ustedes es la iglesia. Aunque no esté en conjunto, usted puede adorarlo. Tú eres mi Dios, yo te exalto por tu gloria, por tu grandeza, por tu majestad, y empiece a adorarlo, aprenda a adorarlo, porque esa es una de las funciones de la iglesia, ese es el ministerio de la iglesia, adorar a Dios. Textos, nada más anótelos, porque para leerlos no alcanzamos ya por el tiempo. Efesios 1:6 y Efesios 1:12. Efesios 1:6, Efesios 1:12 y Juan 4:24. Todos estos textos hablan claramente que nosotros debemos adorar a Dios. El segundo, y aquí me voy a quedar por el tiempo, el segundo ministerio de la iglesia es predicar el evangelio. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Predicar el evangelio. Marcos 16, del 15 al 18, ahí lo dice, anótelo. Marcos 16, 15 al 18 y Mateo 28, 19 al 20. Esa es la función de la iglesia, su ministerio, adorar a Dios, predicar el evangelio. Amén. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. Yo quisiera seguir más, pero ya la siguiente seguimos. Que Dios los bendiga, cuídense mucho.